Entonces, en realidad, fíjense, muchas de las cosas de acá son novedosas incluso para algunos miembros, pero hay 7 charlas que estamos casi terminándolas para hacer un taller también para miembros, ¿no? Completo. Okay. Ya felizmente hay la traducción en español. Muy bien. Esa tercera parte, miren, quiero que ustedes puedan ubicarse. Primero hablamos acerca de Dios y la creación. Segunda charla hablamos acerca de Jesús y qué cosa es lo que tiene que ver Jesús con la palabra o la idea de padres verdaderos. Y la tercera parte tiene que ver cómo es que se ha hecho un fundamento a través de la historia para la llegada de los padres verdaderos. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar un poco. La palabra padre verdadero tiene un significado bien profundo que hay que ir entendiendo poquito a poquito. ¿Okay? Pero para poder entender eso hay que ver cómo es que Dios ha trabajado durante los últimos 2000 años de historia cristiana. ¿Okay? Ahí no se puede leer nada, quizás, ¿verdad? Sí, yo quiero leerle para ustedes. Todo tiene que ver en la preparación. La preparación que Dios hizo es la restauración del linaje de Dios por medio de un pueblo escogido, por medio del pueblo de Israel. Ese fue el sentido de la creación de Israel. Dios tenía que crear una nación en la cual pudiera hacer las condiciones necesarias para que su hijo pudiera nacer. Okay. El sueño de Dios es realizar un mundo eterno de felicidad, en un infinito dar y recibir de amor con los seres humanos, monopolizando el amor de Dios en la posición de hijos. Pero la caída de los ancestros humanos, o sea, por causa de la caída, no pudo cumplirse el sueño de Dios. Siendo incambiable de principio a fin, Dios escogió al pueblo de Israel entre la humanidad caída para cumplir su sueño. El pueblo escogido de Israel debía cumplir la misión providencial de la restauración del linaje para dar nacimiento a los hijos unigénitos de Dios, quienes serían los padres verdaderos de la humanidad, habiendo heredado el linaje de Dios. Lo que no se puede leer ahí bien claro, en resumen, quiere decir de que todo el trabajo de Dios en la historia ha sido para poder restaurar a Adán y Eva. En otras palabras, poder restaurar al padre y madre verdaderos. Ese ha sido el trabajo. Sí, a los verdaderos padres. ¿Ok? Ahora, el trabajo de Dios ha sido por etapas. ¿Ya? Siempre comenzó con individuos y después se trasladó a familias. Y ahí realizó preparaciones a nivel de familias. Una vez que hubo ese fundamento, la providencia de Dios creció a una providencia tipo nacional a través del pueblo de Israel. A través del pueblo de Israel, como pueblo elegido, Dios hizo los fundamentos necesarios. Después del nacimiento de Jesús, la providencia creció a nivel mundial. ¿Ya? Los 2000 años de que vamos a hablar más es desde la nación de Israel hasta la providencia mundial hoy día. Por eso le recomendaba la lectura de algunas charlas principales. La familia de Adán, la familia de Noé, ¿qué más? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esas familias se encuentran los puntos claves para entender el principio divino, para entender toda la providencia de restauración. Entonces, primero Dios quería recuperar o restaurar la primogenitura. ¿Ustedes saben por qué era importante restaurar la primogenitura? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? ¿Por qué era necesario restaurar la posición de primer hijo? Era absolutamente importante porque Dios perdió a Adán, a su primer hijo. Perdió la posición de número 1. Satanás le robó la posición de primogénito.
Y le quitó al primogénito, quiere decir, lo mató y después lo secuestró, vamos a decir. Secuestró a todos los primogénitos que vinieron después. Se adueñó de la primogenitura. Entonces Dios está haciendo un esfuerzo tremendo a través de la historia para recuperar a su hijo primogénito, a sus hijos primogénitos, recuperar la soberanía sobre todo. ¿Ya? Entonces, Dios elabora una providencia de división para poder restaurar el mundo, divide a Adán entre Caín y Abel. Se queda trabajando con el linaje Abel, mientras que el linaje caído satánico es el linaje Caín. ¿Ya? Así comienza. Entonces, miren, hay una fórmula cómo Dios va trabajando. Después de Adán, lo divide Adán en Caín y Abel. Pero cuando decimos Adán caído, también decimos Eva caída. O sea, esa figura involucra a Adán y a Eva, en realidad. ¿Ya? Entonces, la providencia que ustedes van a leer en la Biblia es que Dios divide a Adán en Caín y Abel y comienza a trabajar con el linaje tipo Abel. Es que ya no coincide de ahí, no viene desde cuando le dio la bendición de Cristo ya porque Eva ya pecó. Claro, claro. Desde ahí se puede quitar lo que es la pareja que ha toda la cosa. O sea, ya es porque no va. Sí, sí, va a restaurar las posiciones que perdió en la caída, en otras palabras. ¿Ya? Claro. Vamos a ver. Claro. Mire, entonces por eso esos cuadritos son importantes. Los cuadritos que aparecen en el estudio del principio divino, que se van a ver capítulo por capítulo, es importante. Caín y Abel, Dios intenta restaurar las condiciones para que venga el Mesías o los padres verdaderos. Hay un fracaso en la familia de Adán y comienza a trabajar con la familia de Noé. Y también trabaja con los hijos de Noé. También leemos que hay un fracaso. Cuando hay un fracaso, se repite la historia y Dios vuelve a buscar a Abraham. Y después comienza a trabajar con los hijos de Abraham. Y ahí hay una victoria especial, ¿ya? Que hay que rescatar. Ok. Una cosa también interesantísima en la Biblia para leer como curiosidad y como una cosa por su importancia también es de que Dios trabaja por la restauración de la primogenitura, especialmente con la familia de Jacob y Esaú, y obtiene victoria finalmente. Abraham, Isaac y Jacob se convierten en personas victoriosas. ¿Okay? Eso es lo que hay que entender. Por eso, otra vez, yo siempre digo, para los próximos seminarios es bueno leer en la Biblia las historias de estos personajes. Así hay más de qué conversar y hay también más preguntas que aparecen. ¿Ok? Ok. Entonces, muy interesante la restauración que ocurrió en Abraham, Isaac, Jacob. Y también hay una historia del nacimiento de Fares y Sara, o Sara, como dice acá, ¿ah? Que es muy interesante. Hay una historia allí en la familia de Jacob, especialmente un capítulo que se llama la historia de Tamar, cómo Tamar concibió, cómo fue toda esa historia, que no la vamos a contar ahora, pero ustedes la van a encontrar muy interesante. A través de esa providencia de restauración con esta mujer, ¿no? Judá y Tamar, y el nacimiento de Fares y Sera, hay una restauración a nivel de vientre. El vientre materno fue restaurado, fue purificado para que en el futuro pudiera nacer un Cristo sin pecado en un vientre materno bueno. ¿Ya? Eso es una cosa increíble, o sea que a veces no se le ha prestado mucha importancia, por eso recomendamos. O sea, una cosa es que yo se lo diga, otra cosa es de que ustedes mismos lo vayan descubriendo. Cuando leen
la familia de Abraham totalmente, la familia de Isaac y la familia de Jacob van a encontrar cosas increíblemente interesantes sobre la restauración del vientre materno, la restauración de la primogenitura. ¿Ya? Ustedes saben que Esaú y Jacob peleaban en el vientre materno, ¿cierto? Así dice la Biblia. ¿Han escuchado alguna vez? Sí, ¿no? Saben también de que cuando ocurrió eso, el sacerdote de ese lugar le dijo, hay dos pueblos que están luchando, ¿ya? Ustedes saben que también después, en el caso de los gemelos de Tamar, hubo una restauración dentro del vientre, que no ocurrió en los tiempos de Jacob y Esaú, ¿no? Hay una historia muy interesante de que el primerito en nacer quiere salir es Fares, y entonces le ponen la matrona que estaba ayudando, ¿cómo se llama la señora? No matrona, sino la partera. La partera le pone una cinta para indicar, quiso nacer primero. De hecho, nació porque sacó su manito primero. O sea, ganó. Eso ocurre en algunos nacimientos, ¿ah? Entonces, otra vez volvió al vientre, porque pasan esas cosas en los nacimientos de gemelos. El bebito que iba a nacer primero, ya sacó la mano y le pusieron, tú ganaste, una cosa así. Volvió a entrar al vientre materno y entonces salió el siguiente, Sera. Pero ya había habido una restauración. Bien interesante eso. O sea, esa partera marcó quién era la persona ganadora de la primogenitura. Había habido una restauración ya en el vientre. ¿Y por qué es importante? Porque eso no era una cosa rara o curiosa nada más, sino que ocurrió una restauración plena en la posición de primogenitura. Y ellos se convirtieron en los ancestros del Mesías. Es interesante, entre los ancestros de Jesús. Ellos son. ¿Ya? Por eso, cuando uno lee los ancestros de Jesús, relata casos muy interesantísimos. ¿Ya? Muy interesantes. Muy bien. Entonces, este cuadro, que no se puede leer bien aquí, relata de que Jesús nació como fruto de 4.000 años de historia. ¿Cuántos años son? 4.000. ¿Cuántos siglos son? 40 siglos. Imaginen, en 40 siglos lo que puede pasar en 4.000 años. Es toda una enormidad de cosas. Durante ese tiempo ocurrió la restauración Caín-Abel, y Dios iba limpiando la situación en el vientre materno, conquistando o recuperando la primogenitura, hasta que al fin lo logra. Y con Abraham, Esaú y Jacob hace el fundamento necesario para que se forme un pueblo, una nación por primera vez de Dios. Y esa nación de Dios es la nación de Israel. Israel, ¿de dónde viene el nombre Israel? ¿Sabe? ¿A quién le cambiaron de nombre? Le pusieron Israel. Jacob. Jacob significa en hebreo embustero, mentiroso, es el vivo se las sabía todas, pero él se las sabía todas para Dios, no era malo. No, era muy audaz, utilizaba su inteligencia para, ¿ya? Era muy vivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se dice? Ok, era finoso. Ok. Entonces, a él le cambió después ¿cuándo le cambiaron de nombre a Jacob? Encuentro. Sí. ¿Y ese espíritu quién era? ¿Era el espíritu de un hombre o de quién? ¿Era un espíritu de quién? ¿Se acuerdan? Fue interesante cuando leen eso, era un ángel. ¿Era un ángel satánico o era un ángel de Dios? Interesante que Dios le mandó un ángel él mismo para pelear. Y también interesante de que las peleas con los ángeles, uno puede, ustedes en la Biblia van a dar cuenta que pueden comer, beber, tocarse con los ángeles, y que si usted se pelea con un ángel, le puede doler cada puñetazo, y que usted también le puede pegar a un ángel, ¿no? Entonces, el mundo espiritual es también sustancial, ¿ah?
Entonces Jacob peleó con un ángel de Dios y restauró no solamente la primogenitura, sino la posición del hombre sobre los ángeles. Muy, muy, muy interesante esa historia. Por eso Jacob es un personaje modelo para la restauración, para el fundamento, para un Mesías. ¿Ya? Podría... Entonces, cuando Jacob tercamente siguió peleando toda la noche y no lo dejaba irse al ángel, el ángel, aunque era ángel, no podía ganarle. Este hombre es un terco. Jacob era terco. Y entonces estaba ahí peleando y revolcándose y agarrándose y porque no quería ser vencido. Hasta que el ángel dijo, era toda la noche y estaba amaneciendo, dice la Biblia, y creo que no le pagan horas extras. Entonces decidió, vamos a quebrarle, le dislocó la cadera para que lo deje en paz. Ya déjame en paz, una cosa así, ¿no? Pero Jacob seguía empecinado y le dice, declárame que soy tu ganador, que yo te gané. Era muy terco. Toda su vida fue recontra terco. Entonces el ángel dijo, ya, tú me ganaste. Listo. Ya. Entonces le cambió de nombre. Le pusieron Israel. Por él. Israel es el que ven. Sí, y le ganó. Y entonces desde ese tiempo, ¿por qué? Desde ese tiempo hay un saludo, dice, entre los judíos, en la antigüedad al menos, de que se tocaban la parte cercana a la cadera, ¿no? En lugar de darse la mano nomás, se tocaban la parte de la cadera. Era como, como una señal. Sí. ¿Ah? Pero como herencia también de Jacob. Yo soy del pueblo de Jacob, del pueblo de Israel. Entonces, todo eso es muy interesante porque significa restauración a través del tiempo. Can we continue the next one? I cannot move. Okay. Okay. Entonces, ustedes saben que hay que estudiar también la familia de María, ¿ya? Muy interesante porque ¿de dónde viene esa teoría o esa historia de que María concibió siendo virgen? ¿Okay? Es un misterio. ¿Ok? Es un misterio. Ok, ya. Pero ustedes han visto en toda la historia de su vida a alguien que hubiera nacido solamente de papá o de mamá nomás. Ningún ser humano nació solamente de papá y mamá. Por eso uno tiene que ponerse a pensar, ¿quién fue para el papá? ¿Quién fue la mamá? Siempre en casa, hermano. Por eso, por eso. Por eso aquí hay que estudiar también en la Biblia la historia de María. ¿Ustedes saben quién fue Zacarías? ¿Saben quién fue Zacarías? Zacarías era el sacerdote que vivió en los tiempos de María, cuando María era jovencita. Era el esposo de su prima Isabel. ¿Ustedes se acuerdan eso de que Isabel quedó embarazada de Juan Bautista y María fue a hacerle una visita para ayudarle, así como muchos familiares van y dicen, voy a ayudarle durante su tiempo de embarazo? Se fue a ayudarle. Y cuando recibe a María, Isabel le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Cómo es? Bendito sea el bien, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Me entiendes? Esa oración es el relato de lo que ocurrió ahí, es una declaración de su prima de que estaba embarazada también del Mesías, en este caso del Mesías. Entonces, el vientre de María era el vientre puro, sin pecado, sin posibilidad de ser acusado por Satanás. Ella podía concebir a un hombre sin pecado original. Y eso es absolutamente sorprendente, ¿ya? Por eso les invito a leer eso también. Ok.
Entonces, debido a todo el fracaso que ocurrieron en los tiempos de Jesús, se frustró el nacimiento de la hija unigénita, o sea, de la Eva, por todos los fracasos que ocurrieron alrededor de Jesús. No pudo ser posible, no hubo las condiciones para el nacimiento de la esposa de Jesús. Y Jesús tuvo que seguir el camino de la cruz, murió antes de casarse y por eso no tuvo, por supuesto, absolutamente ningún tipo de descendencia. Por eso se hace necesario la segunda venida. Por eso Jesús comienza a anunciar la segunda venida, ¿ya? Porque si Jesús vino y cumplió todo, o sea, todo se convirtió en el reino de los cielos, no hubiera sido necesario un regreso más. Algo terrible ocurrió también. La cruz fue una cosa muy difícil para Jesús, fue como una providencia alternativa en vista de que toda la gente que tuvo que protegerlo fracasó, incluido el propio Juan Bautista y también su propia familia. Entonces, podemos decir de que Jesucristo no tuvo más remedio que ir por el camino de la cruz. El camino de la cruz significaba solamente salvación espiritual, no salvación física espiritual, significaba salvación espiritual de todos los creyentes, ¿ya? Y entonces Jesús, al momento de irse, promete la segunda venida, y las enseñanzas de Jesús y el Nuevo Testamento incluyen las profecías sobre las bodas del Cordero en la segunda venida, ¿ya? Es, en otras palabras, el matrimonio del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, en los últimos días. ¿Okay? Eso hay que tener en cuenta. No podemos... Ahora, ¿el cristianismo fue iniciado por los apóstoles o no? Claro. O sea, ¿cuándo comienza el cristianismo? Comienza después del fallecimiento de Jesús. ¿Jesús perteneció a alguna religión? No, él era el Mesías, no había ninguna religión. ¿Cuándo comienza el cristianismo? Comienza con sus discípulos. ¿Cuántos apóstoles tenía? 12. ¿Cuántos discípulos principales? 70, 72 personas, ¿no? Igualitos son los números de la familia de Jacob, 2000 años antes, ¿no? Entonces, el día 50 después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo descendió, la parte materna de Dios, descendió sobre la reunión de creyentes, entre ellos los apóstoles, quienes llenos del Espíritu Santo salieron al mundo y difundieron la palabra de Jesús. Y desde ahí comenzaron a hablar en nombre del pueblo judío que no había recibido a Jesús, el Hijo unigénito. El cristianismo fue elegido para convertirse en el centro del plan providencial de Dios. Israel fue muy importante y querido por Dios, pero cuando mató a Jesús perdió su posición y fue reemplazado por un nuevo Israel que es el cristianismo. Pues tenemos 2000 años más. Para el nacimiento de Jesús, 4000 años de fundamento. Para que venga el Señor por segunda vez, hay 2000 años de fundamento a través del nuevo pueblo elegido que se llama el cristianismo. El cristianismo es la nueva Israel, en realidad. Y tiene 2000 años de una historia difícil también. ¿Okay? Entonces, así comenzó, ¿verdad? Con esos 12 apóstoles y con esos 70 discípulos, así comenzó el cristianismo, ¿no? Algunos de sus principales sacramentos fueron inaugurados con Jesús y después esta iglesia fue conocida como la Iglesia Católica, que era una, ¿verdad? Todos los seguidores de Jesús son los que al comienzo fueron la Iglesia Católica, la única que existía, ¿ya? Entonces, en el año 313, una señora, un poquito antes, una señora llamada Helena, entre los nobles y las principales familias de Roma, se convirtió al cristianismo. Después de 3 años, después de 3 siglos de cristianismo, una señora llamada Helena se convirtió al cristianismo fervorosamente. Y su hijo era un general del ejército romano, que después llegó a destacar y se convirtió en emperador romano, ¿ya? Tuvo una revelación para poder decidir quién iba a ser el nuevo emperador. Él tuvo que pelear con un opositor, y cerca de Roma
en un puente, él dice que tuvo una revelación, que vio, con ese signo ganarás la batalla. En su sueño había aparecido el nombre de Cristo, el símbolo de Cristo. Y entonces él mandó pintar ese símbolo cristiano en todos los escudos de sus soldados. Ganó por, digamos, alentado por esa revelación que tuvo. ¿Ya? Constantino no se hizo cristiano él mismo, a pesar de que su mamá era fervorosa cristiana, pero apoyó mucho al cristianismo. Y ahí comenzaron. Hizo el famoso edicto de Milán, después hizo un concilio de obispos cristianos, paró las persecuciones, ya no los persiguió más, ya no los mató más, ya no los aprisionaron, los dejó libres y les dio mucha ayuda. Y así comienza el cristianismo a fortalecerse. En el año 396, otro emperador declara a la iglesia, al cristianismo como religión oficial. Imagínense, de ser perseguido, de ser nada, los convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Ahí comienza ya como sólidamente el cristianismo. Entonces, ese cristianismo que fue comenzado por los apóstoles se fue multiplicando por todas partes del mundo. En esa imagen está ahí Constantino, que después fue declarado santo por la iglesia cristiana, iglesias primitiva, y la mamá es conocida como Santa Elena, ¿no? La madre influenció muchísimo por todo eso y le dio mucha fuerza al cristianismo. Pero conforme va avanzando la historia, la iglesia cristiana medieval comenzó a pasar por muchas dificultades, entre ellas cuestiones de tipo de corrupción, ¿ya? Y entonces comenzaron a causar problemas de división y peleas dentro. Tuvo muchas cosas buenas durante la Edad Media, pero también hubieron muchos problemas que los separaron y causaron muchas dificultades entre los cristianos. Hasta que comienzan como a pensar y a discutir también acerca de cuál era el sentido, el propósito de la existencia de la iglesia. La iglesia cristiana, la iglesia católica había nacido para recibir al Señor de la segunda venida, ese era el propósito. Sin embargo, se habían convertido en una iglesia puramente terrenal, podríamos decir, ¿no? Había mucho tipo de problemas, ¿ya? Entonces surgió un movimiento que se llama la Reforma Religiosa. Eso es lo que ha pasado siempre a través de la historia. Cuando han habido, primero comienzan muy bien, después en el transcurso del tiempo se vuelve muy terrenal y cuando comienzan a corromperse, Dios los separa para un periodo de separación, de purificación, de indemnización y luego los vuelve a juntar, ¿verdad? Entonces en esta época fue necesario, había una urgencia, había una necesidad para reformar el antiguo espíritu cristiano. Y por eso surgieron lo que se llaman los reformadores. El que tuvo más éxito por el momento exacto en que le tocó vivir fue Martín Lutero, 1517. ¿Ya? Él tuvo mucha ayuda y protección también por causa de la situación particular donde le tocó vivir y logró triunfar con sus tesis. Y muchos gobernantes lo apoyaron a él. 40 años más o menos después, surge otro, Juan Calvino, también hace un documento, una declaración para la reforma necesaria de la iglesia y también le da nueva fuerza a la reforma. ¿Okay? Calvino y Lutero son los principales reformadores en la iglesia inicial. Y toda la Europa del norte se convirtió eventualmente en protestante o reformada, y todo el sur de Europa se quedó católico. Cuando viene la época de los descubrimientos, la parte norte, ¿no? Los protestantes, vamos a decir, llegan a Norteamérica. Los fundadores de los Estados Unidos son los padres peregrinos, ¿no? Son descendientes de las ideas de Lutero, de Calvino y de otros, ¿no? Y la parte sur católica viene a Sudamérica.
¿no? Entonces así continúa la historia, ¿no? ¿Verdad? Del progreso, el desarrollo de la iglesia. Esa es la historia de los peregrinos que llegaron al Nuevo Mundo, a Norteamérica, en busca de libertad religiosa. Instalaron las nuevas iglesias llenas de emoción, eran muy fervientes, muy completamente, casi vamos a decir, fanáticamente cristianos, ¿no? Y así modelaron, digamos, esta nueva nación de los Estados Unidos. O sea, el nacimiento de la nación de los Estados Unidos tiene un origen providencial también. Es la única nación que en solo 200 años llegó a ser una superpotencia mundial. No pasó siglos y siglos y miles de años hasta convertirse en una, sino que en tan solo 200 años, en menos de 200 años, se convirtió en una superpotencia por causa del fundamento que le imprimió los puritanos que la formaron. Entonces, el cristianismo, que tiene 2000 años de historia, ahora debe comprender adecuadamente la verdad de la historia y la verdad de la providencia de Dios. El hecho de que el Hijo unigénito y la hija unigénita, que nacen con todo el amor y el linaje de Dios, se conviertan en padres verdaderos, que se parezcan plenamente al Creador a través de la boda sagrada, es la verdad más esencial en el plan divino para restaurar a la humanidad. Que la misión principal entonces del cristianismo, de nuevo, es hacer las condiciones necesarias para que el nuevo Adán, o sea, el Señor de la segunda venida, y la aparición de la nueva Eva restaurada o la hija unigénita nazcan. Esa es la misión del cristianismo. Todas las iglesias cristianas en conjunto tenemos la misión de hacer las condiciones para que aparezcan los padres verdaderos sobre esta tierra. Estamos en la culminación de la historia providencial. ¿Por qué decimos que estamos en la culminación de la historia providencial? Porque Dios nos dio la historia, nos dio la Biblia, nos dio los medios para darnos cuenta en qué momento estamos viviendo. Si ustedes se dan cuenta aquí, el primer cuadro, el primer segmento tiene que ver con los patriarcas, los padres más antiguos del pueblo elegido, ¿verdad? Los patriarcas de la Biblia. El segundo segmento tiene que ver con la historia de Israel, del pueblo elegido. El tercer segmento tiene que ver con la segunda Israel. Dios nos ha dado a través de la Biblia la explicación de los años, los periodos, las figuras centrales, todos los elementos necesarios para formar fundamentos para la llegada primero de Jesús, y después el cristianismo nació para hacer todos los fundamentos necesarios para el Señor de la segunda venida y para la realización de las bodas del Cordero. En otras palabras, si ustedes se dan cuenta a través del estudio de Israel en la historia cristiana, hemos llegado a los últimos días. En realidad estamos completamente, después de la reforma religiosa, esta época, 1517, que corresponde con la aparición de Martín Lutero. 30 y tantos años después, Juan Calvino. ¿Ya? Estos profetas, estos reformadores, aparecen en una línea similar, con la misión similar a la que cumplió Malaquías antes de Jesús. 400 años después de la aparición de Malaquías y de la reforma de Israel, nació el Mesías. Si esto es verdad, si estas cosas han ocurrido así también de tal manera, la reforma religiosa marca el periodo en el cual tenemos que tener mucho cuidado, porque 400 años después va a ocurrir sustancialmente la segunda llegada. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando hacemos los números, a partir de 1917 a 1930, hemos ingresado en el periodo de los últimos días. Es decir, todas las condiciones para restaurar el reino de los cielos sobre la tierra ya han sido cumplidas. Todo el pago ha sido hecho. Entonces, el reino de los cielos tiene que aparecer de todas maneras.
This is the slide, right? Ya. What country is it? Oh, ok. Yeah. Oh, muchas gracias. ¿Cómo progresar la ciencia? Muchas gracias. Sí, me ahorró 2 metros. Sí. Entonces, fíjense, esos son las señales de la historia, esos son los signos de los tiempos. La gente está esperando luces, fenómenos raros en el cielo, cometas, planetas. No, no vamos a ver ese tipo de cosas en los cielos, o con rayos, o con luces, o con milagros. Nosotros tenemos que mirar a los signos de los tiempos, a las señales de los tiempos contados en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando estudiamos la historia de Israel, nos damos cuenta perfectamente que 400 años antes del nacimiento de Jesús, hubo una reforma guiada por Malaquías y un señor que se llamaba Esdras también. Así nació Jesús y se iniciaron, estos eran los últimos días, pero Jesús fue equivocadamente llevado a la cruz. Su vida fue cortada prematuramente y por eso hubo la necesidad de un segundo adviento. Como Israel fracasó, este Israel tenía que ser reemplazado por un nuevo Israel. Y entonces comenzó la historia del cristianismo. Primero, todos estaban juntos, todos, no había separación. En el año 1517 ocurrió una explosión de iglesias cristianas. Todos se dividieron, se dividieron. 1540 ya estaba más dividido. Y entonces comienzan cosas providenciales. La misión de Lutero y otros como Calvino está en línea con la misma misión de Malaquías. Si esto ocurrió así, acá también 400 años después tendríamos que esperar la culminación de todos los tiempos, la consumación de la historia humana, los últimos días, la llegada por segunda vez de Cristo, o en otras palabras, la llegada de los padres verdaderos, las bodas del Cordero. ¿Ya? O sea, eso es lo que estamos viviendo ahora. Por eso estamos en este tiempo tan especial. Y nosotros somos de alguna manera afortunados de haber vivido o de haber nacido en este tiempo, porque estamos justamente viviendo los últimos días de toda la historia humana. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario comprender la esencia de Dios, la esencia de Jesús y la esencia de las palabras padres verdaderos. ¿Ok? Por supuesto. Muchos cristianos fervientes, profetizaron mirando en las escrituras. Y algunos grupos dijeron desde 1914 que iba a ser los últimos días. Y no les creyeron porque dijeron, están locos, no se ha destruido el universo, no se han caído las estrellas, no se ha eclipsado el sol. No ha habido nada, ¿qué pasó? Se equivocaron. Otros dijeron, entonces el 17 es, y no pasó nada. O sea, fue el final de la Primera Guerra Mundial. Pero no lo vieron como tal. Y hasta ahí en algunas calles, en diferentes ciudades del mundo, hay cristianos con carteles que dice, Cristo viene, vive, salva otra vez. O también dicen carteles, en el año 2012 se va a acabar el mundo. También dijeron hace poco, y algunos de ellos, pobrecitos, se murieron sin que se dieran cuenta de que ya estábamos en los últimos días, ¿no? Dijeron, son mentirosos porque en el 2012 no pasó nada. ¿Qué tiene que ver el cristianismo con el calendario maya, no sé qué cosas, ¿no? Son mentiras. No es mentira. La gente que está estudiando las escrituras y las revelaciones se dio cuenta que a partir de 1917 comenzaba un periodo final para la humanidad. Nadie puede exactamente decir el día y la hora exacto, ¿no? No, pero aproximadamente sí, los cristianos han llegado a conclusiones de que estamos viviendo tiempos inmensamente importantes. Así es. Entonces, últimos días no son un tiempo de terror, donde se va a eclipsar el sol y se van a caer las estrellas y se va a chocar todo. No, últimos días es el final, esta es la historia de maldad.
Es el final de la historia de maldad, el comienzo de los nuevos cielos y la nueva tierra que nos habla la Biblia. Aquí no se va a destruir un cataclismo del universo, sino que va a continuar. Pero la historia de maldad terminó. Y vamos a iniciar un periodo que puede ser meses, que puede ser días, que puede ser años, pero es el periodo intermedio de los últimos días para construir una nueva civilización, el reino de los cielos sobre la tierra y en el mundo espiritual. Por eso usted no está aquí por gusto. Hay alguien que lo ha querido mucho en su vida, que lo ha invitado a escuchar este tipo de cosas y que quiere que su vida cambie, se revolucione, que se prepare para estos días, que cumpla su misión como ser humano, hombre o mujer, en esta época. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Esperar a los padres verdaderos, servir a los padres verdaderos, recibir la bendición matrimonial de los padres verdaderos. Esa es nuestra misión ahora. Construir una nueva cultura aquí, donde todas las ideologías se unifiquen, donde todas las razas se unifiquen, donde termine el conflicto que ha pasado a través de tantos miles de años. Esa era la razón por la cual fueron invitados. Y es una invitación también para profundizar. Cada una de estas cosas se puede explicar con detalle. Con detalle. Este es solamente un breve resumen de las cosas.